Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. La cosa como está, así no debe seguir, habiendo tanta injusticia, ya no se puede vivir. Los ricos tienen de todo y los pobres no tienen nada. Los políticos muchos prometen y después no cumplen con nadie. Los pobres siguen cargando con su vida desgraciada. Los ricos siempre gozando y los pobres con su vida siguen luchando. Bueno, y le damos los buenos días y la bienvenida a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz. Hoy en nuestro programa número 528, con muchos años brindando elementos e información importante para el magisterio colombiano. Esta semana iniciamos el programa con la canción Injusticia Social de la orquesta Sociedad 76, un tema vigente, actual en nuestra sociedad colombiana. Igualmente, Voz Educadora saluda esta semana la 8ª Asamblea Pedagógica del Magisterio Bogotano que se desarrollará entre los días 27 y 29 de octubre. Su título, El Magisterio Caminando con Freire para la Emancipación Educativa en medio de la sindemia y el estallido social, que tiene como propósitos el reflexionar y debatir sobre el papel del docente y la educación que se requiere para enfrentar los momentos y los retos actuales. Deseamos todos los éxitos del mundo al CEDIT y a la ADE para fortalecer el necesario y urgente debate político y pedagógico que permita avanzar en la defensa de la educación pública y de los derechos de los niños, de los maestros y del pueblo en general. Hacemos un reconocimiento y un abrazo a todas las maestras y los maestros, los trabajadores y las organizaciones sociales que salieron a las calles en la gran movilización el pasado 20 de octubre en contra del paquetazo de Duque por la paz, por la vida, por la democracia y en contra de la corrupción y el Estado mafioso que existe en Colombia. Igualmente, la movilización nacional exige el cumplimiento del gobierno nacional frente a los acuerdos que firmó con la Federación Colombiana de Educadoras y Educadores. De esta manera seguimos marchando hombro a hombro, hombres y mujeres, trabajadores, campesinos, estudiantes, amas de casa, pensionados, indígenas, campesinos, en la construcción del gran pacto histórico que nos permita soñar con una Colombia diferente, con un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Abajo los de arriba, arriba los de abajo, abajo los de arriba, arriba los de abajo. Bueno, y para enterarnos de las últimas informaciones y las orientaciones desde la Junta Directiva de la ADE, tenemos al compañero Luis Alexander Hurtado, vicepresidente de la ADE e integrante del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Bienvenido, compañero Alexander, a Voz Educadora, la voz de los sin voz, con su informe distrital. Muy buenos días, Carlos. Un saludo fraterno a la mesa de trabajo, a los compañeros y compañeras del magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE. Hoy más que nunca denunciamos la aprobación del proyecto de ley que van en contravía de los derechos colectivos. Así se aprobó el presupuesto general de la Nación del 2022, con varios micos, entre ellos suspender la ley de garantías para detener la contratación de alcaldes, gobernadores y de la Nación, que se usará para impulsar campañas políticas, ley que se creó en el 2005 precisamente para evitar eso, y que 4 meses antes de las elecciones prohibir hacer contratos. Pero un grupo de congresistas, uribistas conservadores, liberales, de cambio radical y cristianos
con el respaldo de Duque, impulsaron un cambio de esta ley para que se permita en esta época del año hacer contratos a un gobierno corrupto y opresor. En esta misma línea fue citada la ministra de Educación María Victoria Angulo a declarar a la Corte Suprema de Justicia dentro de las investigaciones por el corrupto Eduardo Pulgar, el cual fue recibido en su oficina en el 2019 para hablar de la Universidad del Atlántico, uno de sus fortines para comprar votos. Ahora la ministra tendrá que explicar esto ante la Corte. Mientras tanto, Pulgar desde la picota prepara la campaña al Senado para reelegirse en cuerpo ajeno en el 2022. Esta semana que pasó, la Junta Directiva de la ADE participó de la movilización del 20 de octubre para denunciar los proyectos de ley aprobados contra los derechos del pueblo colombiano e impulsar los 10 proyectos de ley radicados ante el Congreso. Además, denunciamos cómo la Secretaría de Educación de Bogotá no permite el permiso a los docentes afiliados para participar de los circuitos de la ADE, acuerdos pactados con otras administraciones, violentando el derecho a la asociación. Seguiremos invitando a todos y todas a organizar y fortalecer nuestro sindicato. No dejes de participar en la 8ª Asamblea Pedagógica Distrital del 27 al 28 de octubre, de los comités locales para hacer las denuncias pertinentes, y seguiremos insistiendo en el circuito del 26 de octubre. En esta línea seguimos exigiendo a la Secretaría de Educación el respeto a los protocolos, mantener los aforos en las instituciones educativas, los ajustes al calendario 2022 con la exigencia de mantener el ingreso para la tercera semana de enero, el respeto de las garantías al momento de ser evaluados por los rectores en las instituciones desde los acuerdos pactados por el inicio del año. Y si tienes dudas o inquietudes, no dudes en consultarnos en el correo voceducadora@gmail.com. Seguiremos denunciando la violencia sistemática de los derechos humanos en Colombia, considerando como el país uno de los más peligrosos para defender la tierra, el medio ambiente y los derechos fundamentales. Así es como se hace responsable del secuestro, tortura y violación de la periodista Ginette Bedoya, cometido por paramilitares en el 2000. Además del caso por la alteración de la escena del crimen del grafitero Diego Felipe Becerra, ocurrido el 19 de agosto del 2011. Son condenas a 5 policías y un abogado, demostrando la incapacidad, o bueno, también la desidia de un gobierno por la defensa de los derechos. ¿Pero qué es el pacto? El pacto histórico es creer en la vida, creer en la gente, creer en el cuento de bien para ser diferente, creer en la risa, creer en la magia, creer en la fuerza de una mirada, en la posibilidad de la paz. Por esto, con el amor por la vida, venceremos. William Agudelo presente. Les habló Alexander Hurtado, vicepresidente de la ADE. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Los ricos siempre gozando y los pobres con su vida siguen luchando. Y por eso hay un refrán que Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, pullas, muchas pullas a don Duque y sus senadores que votaron a favor de suspender la ley de garantías electorales, pues con este esperpento comienzan a engrasar la maquinaria electoral para la compra de votos 2022. Pues un gobierno tan mediocre y áulico, pues no tiene más remedio que legalizar el fraude electoral para seguir en el poder. Pullas. Y recontra pullas a la ciudad mercancía de Claudia López. El plan de ordenamiento territorial presentado al Consejo es un mecanismo de liberación de tierras para favorecer a los especuladores inmobiliarios. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, muchas pullas al secuestro de Alex Saab por el gobierno de Estados Unidos con el pretexto de señalarlo, acusarlo y condenarlo por ser parte de la revolución bolivariana y seguir persiguiendo al gobierno venezolano.
el imperio bandido no descansa. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, recontra pullas a la simbiosis entre el paramilitarismo y el Estado. Los documentos revelados durante el juicio a Macaco confirman lo que las víctimas han denunciado por decenios. El paramilitarismo y el Estado actuaron juntos. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas, recontra pullas al gobierno Duque y su desprotección a las víctimas de los grupos paramilitares que siguen creciendo en el país sin que desde el gobierno se cumpla con el acuerdo de desmantelar los grupos armados ilegales. Pullas, pullas, pullas. Vivas, recontra vivas, pero muchos vivas a la movilización convocada por la ADE el pasado 20 de octubre por la vida, por la paz, por la democracia y contra el paquetazo de Duque y su corrupción. Excelente movilización y despliegue de fuerzas sindicales y políticas. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a los 55 años de la Marcha del Hambre. Movilización del magisterio que partió desde Santa Marta y que llegó a Bogotá. Pedían salarios dignos para no morir de hambre, profesionalización de la labor docente y el derecho a sindicalizarse. ¡Vivan los docentes! ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y vivas, pero muchos vivas a los ciudadanos que ya no creen en el uribismo y abuchean a Duque en Valledupar y a la vicepresidenta en París y en Nueva York. Esa es la cuota inicial para derrotar el uribismo en el 2022. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, a las circunscripciones transitorias especiales para la paz que para las próximas elecciones al Congreso de la República serán una realidad. Con el acuerdo de paz se busca superar la exclusión histórica en territorios que fueron afectados por el conflicto armado. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero muchos vivas al campamento juvenil de las distintas candidaturas para los consejos locales de juventud de la Unión Patriótica y la Unión de Jóvenes Patriotas UJP en la ciudad de Bogotá. Listos para enfrentar el momento político que vive la juventud. ¡Que viva la juventud colombiana! ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, a la constitución en el Congreso de la Diputación de España del Intergrupo Parlamentario por la Paz de Colombia. Un gran paso para presionar el cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos con las FARC-EP y con miras a que se dialogue con el Ejército de Liberación Nacional. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a la Fiscalía y al Parlamento chileno que inician juicio a Sebastián Piñera por los papeles de Pandora, que se convierte en un referente positivo para toda la opinión pública de América Latina. ¿Cuándo sucederá eso en Colombia? ¡Que viva la verdad! ¡Vivas! Viva, 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 viva. Bueno, y ahora en nuestro programa de Voz Educadora tenemos el informe nacional con la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE, comentándonos sobre la urgente necesidad de reconocer la economía del cuidado y el trabajo doméstico como elementos fundamentales en el desarrollo de la sociedad. Unidad de Acción por el Reconocimiento del Trabajo Remunerado. La Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, en su campaña adelantada en el mes de octubre, se propone fortalecer la unidad de acción para lograr incluir legalmente en el circuito económico del país el trabajo doméstico del cuidado y su reconocimiento y protección por el Estado y la sociedad. Existe la urgente necesidad de reconocer, redistribuir y reducir el tiempo que alrededor del mundo dedican al trabajo doméstico y del cuidado las mujeres. A lo largo y ancho del planeta, las mujeres son las que más sufren la desigualdad y la pobreza. Podemos decir que ningún país de América Latina y el Caribe ha alcanzado aún la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, a pesar de los esfuerzos para el cierre de las brechas estructurales de desigualdad, la CEPAL. Nuestra lucha de género cobra mayor fuerza en el marco del estallido social.
con los nuevos liderazgos que en unidad nos corresponde articular y fortalecer para las transformaciones estructurales hacia un gobierno alternativo. 5 años de la firma del acuerdo de paz exigen nuevos retos y agenda política para defenderla con coherencia y conciencia de clase. La Escuela Territorio de Paz, la formación político-sindical con perspectiva de género, la defensa de los acuerdos FECODE gobierno, todos ellos con perspectiva de género, son tareas inmediatas para la movilización. Preparar con cabildos abiertos, regionales, con movilizaciones al lado de todos los sectores el 25 de noviembre, con denuncia nacional e internacional de la violencia en nuestro país. Asesinatos, masacres, feminicidios, violencias basadas en género se deben convertir en nuestra agenda inmediata, porque FECODE en los territorios defiende la vida, la paz, la democracia, la educación pública estatal. Seguimos en la lucha. Venga esa mano. Voz Educadora. La voz de los sin voz. En Voz Educadora, la voz de la memoria. La voz de la memoria. ¿Sabías que el pasado 16 de octubre se cumplió un nuevo año del histórico alegato de autodefensa de Fidel Castro ante el juicio por los asaltos a los cuarteles de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Santiago de Cuba y Bayamo, sucedidas el 26 de julio de 1953? De allí sale el famoso documento La historia me absolverá, convertido en uno de los más importantes de la Revolución cubana. Fidel expuso el programa político y social del futuro gobierno revolucionario en Cuba. Hizo una exposición de los problemas y males por los que atravesaba Cuba en ese momento, resumidos en 6 puntos fundamentales: el problema de la tierra, de la industrialización, vivienda, desempleo, educación y salud. El pueblo sería la fuerza fundamental y el concepto marxista-leninista del pueblo ajustado a la realidad cubana, incluyendo a todas las fuerzas, clases y sectores sociales afectados por el régimen. La historia me absolverá es el documento raigal de la Revolución cubana y uno de los textos principales en toda la historia del pensamiento y la acción políticas en Cuba y en América Latina. Tras varias décadas, las ideas de Fidel en torno a la agenda política y social siguen vigentes en Cuba. Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Fidel Castro. La voz de la memoria. La voz de la memoria. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora tenemos la voz del consejo con Heidi Sánchez, concejala de Bogotá, con un informe sobre el proceso del POT en Bogotá que desconoce la participación popular en la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial. Buenos días, Heidi. Un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez Barreto, concejala de Bogotá de la Unión Patriótica. Espero se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Bueno, esta semana finalizó el cabildo abierto que por ley se exige realizar previa a la discusión del articulado del Plan de Ordenamiento Territorial. Vemos con preocupación que la administración no recogió las inquietudes de la ciudadanía. Ha sido un proceso bastante débil en materia de participación y concertación. No hubo ni ha habido una participación incidente en la construcción y la formulación, construcción y radicación de este plan de ordenamiento territorial, cosa que lamentamos. Les invitamos a que estén muy atentos y atentas a esta discusión tan importante para la ciudad, que básicamente será un acuerdo que nos regirá durante los próximos 12 años y que a toda costa la administración de Claudia López quiere hacer pasar. Buen día. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, queremos contarle a toda nuestra querida audiencia que el próximo 10 de noviembre se desarrollará el proceso eleccionario de la Universidad Distrital para elegir el representante de los egresados al Consejo Superior.
Invitamos a todos y a todas las egresadas de la Universidad Distrital para que apoyen la lista número 03, encabezada por el compañero Jorge Laverde y con la suplencia del compañero Jairo Castro. Le damos la bienvenida al compañero Jorge Laverde en Voz Educadora para que nos hable con más detalles sobre este proceso. Buenos días, Jorge. Un cordial saludo a los maestros del distrito y en particular a los egresados de la Universidad Distrital, la Universidad de la Capital, en la cual se han formado muchos de los educadores que hoy les sirven a los bogotanos en la formación de los niños y jóvenes de nuestros colegios. El próximo 10 de noviembre, la universidad realizará de forma virtual el proceso de elección de representantes de los egresados al Consejo Superior. Y yo, Jorge Enrique Laverde Herrera como principal y Jairo Castro Ballesteros como suplente, hemos presentado nuestra candidatura a esta representación como maestros del distrito por más de 40 años en mi caso, ambos con una buena experiencia en lo sindical, pedagógico y de lucha por la educación pública estatal y los derechos de los maestros. Hemos presentado un programa a impulsar al interior de la universidad, el cual voy a resumir en forma breve. La corrupción ha hecho carrera al interior del alma mater. Es importante recuperar para la ciudad y los capitalinos su universidad que a partir de la Ley 30 de 1992 ha sido desfinanciada por el Estado y sostenida con dificultades con los recursos de las matrículas que hemos pagado los estudiantes que nos hemos formado en sus aulas. Necesitamos fortalecer la lucha por el aumento del presupuesto por parte del Estado hasta llegar a que se dé la gratuidad para todos los jóvenes que en ella se formen. Se requiere que se construyan sedes en localidades como Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, entre otras, que garanticen el acceso a los programas que ofrece la universidad a los estudiantes egresados de los colegios distritales, no en todas las sedes. Se requiere fortalecer todos los programas, en particular los de la Facultad de Ciencias de la Educación, para que se formen docentes con la más alta calidad. Necesitamos que la universidad tenga docentes de planta con todas sus garantías laborales. No es posible que el 70% del profesorado sea de cátedra y no de tiempo completo. Debe darse la formalización de la planta docente, de la reforma universitaria que democratice su funcionamiento y la ponga al nivel de formación de las mejores universidades del mundo. Los egresados debemos tener un estatuto que regule nuestra participación en ella. Por la defensa y fortalecimiento de la Universidad Distrital, los invito a apoyar como candidatos al Consejo Superior en representación de los egresados a Jorge Laverde como principal y Jairo Castro como suplente. Con nuestra experiencia sindical, pedagógica y de lucha por la defensa de la educación pública, aportaremos lo máximo al fortalecimiento de la universidad. Maestro egresado, el 10 de noviembre, vote por la lista 03. Bueno, y le llegó el momento en Voz Educadora a la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo una reflexión y análisis sobre el escenario electoral que se vive en el momento y en la cual el pueblo colombiano definirá el futuro de esta nación. Buenos días, profesor Llanos. Buenos días a todos los maestros de Colombia y a los oyentes de la Voz Educadora. Llegó la hora de la verdad. Llegó el momento en que los jóvenes que mantuvieron con valentía y claridad en sus objetivos el movimiento nacional, acompañando al movimiento obrero, a las mujeres combativas, les llegó la hora de decidir la suerte del futuro de este país. Las cartas están sobre la mesa. 5 o 6 candidatos del Centro Democrático, que todos sabemos están comprometidos con el paramilitarismo en Colombia, que además en los últimos años el objetivo fundamental que han tenido como grupo político es hacer trizas la paz. Por otro lado, una serie de grupos que se llaman de centro izquierda, pero que por sus objetivos no pueden reclamarse de izquierda ni progresista, y un candidato, un intelectual como Gaviria, sin lugar a dudas, un hombre limpio en cuanto se refiere a la corruptela que invade al país, pero que tiene el grave pecado
de haber hecho parte de un gobierno neoliberal y no haber gestionado nada para eliminar al modelo neoliberal en Colombia. Y por el otro lado, Gustavo Petro, genuinamente un hombre de izquierda, con claridad en sus objetivos. Uno de ellos, superar el modelo neoliberal en Colombia. Otro, por fin hacer la reforma agraria en este país con una diferencia: a quienes tengan grandes extensiones de tierras adquiridas legalmente, el Estado se las comprará. Y a todos aquellos que se han robado los baldíos nacionales, quitárselas. Y para eso basta hacer un estudio de las escrituras y mostrar cómo todos esos terratenientes que tienen más de 1.000.000 de hectáreas, 500.000 hectáreas, la adquirieron ampliando las cercas hasta donde sus recursos le permitían comprar alambre púas. Esos no resisten un estudio de sus títulos. Por eso es que rechazan la posibilidad de revisar todos esos títulos, porque saben que esas tierras las adquirieron ilegalmente apropiándose de los grandes baldíos. Entonces, no hay duda, el único candidato por el cual votar para eliminar el neoliberalismo y tratar de adecentar el gobierno de este país, eliminar el sometimiento al imperialismo norteamericano. Ahora mismo tenemos la presencia de Anthony Blinken dándoles la orden al sumiso y sometido Iván Duque. Ese solo hecho merece que todos nos volquemos a votar por Gustavo Petro. Y antes que votar, ampliar la campaña para que los trabajadores y los excluidos no se equivoquen en su elección. Hasta otro día. Abajo los de arriba, arriba los de abajo, abajo los de arriba, arriba. Bueno, y ahora tenemos en Voz Educadora la voz científica con el compañero Emiro Espitia del Colegio San Rafael y asesor de la CUT Bogotá, Cundinamarca, con un tema muy importante sobre la crisis y el negocio de la energía en el mundo. Buenos días, Emiro. Buenos días, les habla Emiro Espitia para Voz Educadora y hoy hablamos de la crisis energética de Europa que desafía la revolución verde. Los precios de la energía están subiendo desde Estados Unidos hasta Europa y Asia, y es que la subida de los precios en el mercado de la energía en Europa rompe los récords casi a diario. Entre las razones están el déficit de gas natural, el aumento del consumo de electricidad a causa de la ola de calor que sufrió el continente y ahora se está luchando por conseguir suficiente gas y carbón de cara al invierno boreal. Los datos indican que todo ello también acarrea una subida en la demanda de combustibles fósiles, algo que se contradice con la estrategia verde de la Unión Europea, que planea en pocas décadas disminuir radicalmente las emisiones de carbono. En cierto momento, los futuros de gas natural para septiembre de este año alcanzaron cifras récord en los Países Bajos. Al mismo tiempo, los precios de los mayoristas del sector energético en Alemania han aumentado más del 60% en lo que va del año, mientras en España el precio de la electricidad llegará a su nivel más caro en la historia del país. En el Reino Unido desde octubre anunciaron el precio máximo de la tarifa de energía. Ante esta circunstancia, los países del bloque del Parlamento Europeo reclaman que se coordine una respuesta común con medidas como compras conjuntas de gas, la creación de una reserva estratégica de este recurso y han decidido encontrar cierto remedio en el carbón, pero esto a su vez ha empujado el crecimiento de los precios de esta fuente de energía fósil, alcanzando el nivel máximo en la última década. Paradójicamente, esto sucede justo cuando la Unión Europea busca instaurar ambiciosas políticas
verdes a largo plazo. Los planes incluyen reducir para el 2030 un 55% las emisiones de carbono con respecto a los niveles de 1990. Desde el gigante energético ruso Gazprom señalan que uno de los factores que ha provocado este déficit de gas en Europa es la situación alrededor del gasoducto Nord Stream 2, el cual se ha enfrentado a numerosas trabas, principalmente debido a la presión por parte de Estados Unidos y algunos políticos europeos. Otro factor es que el gas licuado que venía de Estados Unidos para Europa por políticas de precios se decide finalmente vendérselo a China, lo que demostró la dependencia energética europea y su vulnerabilidad. Los ricos siempre gozando de lujo y posición, los pobres siempre sufriendo. Actualidad. Actualidad. Varios exmagistrados y exministros cuestionaron la reforma a la justicia por inoportuna e inconveniente, que favorece al registrador, al defensor del pueblo, a la procuradora, al fiscal. En Pereira, 2 funcionarias de la Fiscalía son perseguidas por sus superiores al aceptar una investigación que involucra al contralor Felipe Córdoba. El Congreso aprobó suspender la Ley de Garantías en plena época electoral, lo que propiciará corrupción y favorecerá a los candidatos de los partidos afines al gobierno Duque. 7 militares son investigados por presunta omisión en los hechos del atentado al batallón de Cúcuta. El Consejo de Seguridad de la ONU exige al gobierno colombiano protección a los excombatientes, asimismo desarrollar los acuerdos de paz y proteger la jurisdicción especial. En Antioquia aumenta la presencia de fuerzas criminales ante la ausencia e indiferencia de las fuerzas del Estado. El Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la sentencia a 50 años de cárcel a un coronel responsable por la desaparición de 3 personas en la retoma del Palacio de Justicia. Los ricos siempre gozando de lujo y posición, los pobres siempre sufriendo por no tener un poco de amor. Bueno, y de esta manera ya va acabando Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Preguntas, sugerencias o propuestas a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o YouTube con Voz Educadora. Continuamos defendiendo la educación pública y los derechos del magisterio colombiano. Unamos nuestras manos, juntemos todas las luchas, hagamos un pacto, a construir un sueño, un pacto histórico por Colombia. Un feliz descanso para todas y para todos. Un abrazo y chao chao. Abajo los de arriba, arriba los de abajo, abajo los de arriba, arriba los de abajo. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.